¿Qué tal? Buenas tardes, ya 12:09. Esta va a ser una clase corta para ver lo que es el tema, se puede decir el último de la unidad. Ya para pues, la siguiente semana comenzar a lo que es pues, la unidad final, que viene siendo lo de espacio de estados, que pues igual viene siendo una unidad relativamente corta. No vamos digamos, a ver, pues adentrar mucho en lo que es el espacio de estados, pero pues es lo que vamos a ver la siguiente semana. Y pues ya de ahí, pues vamos a ver, a comenzar a planear lo que sería nuestro proyecto final, que pues obviamente va a tener que ser simulado. Entonces, pues por ahí si no han terminado de obtener el MATLAB, con lo del MATLAB, pues se los encargo que terminen de instalarlo. Y bueno, pues de cualquier manera el proyecto, pues yo tenía planeado hacerlo de 2 personas, entonces pues, pero pues ya les comentaré la siguiente semana más o menos qué es lo que se va a hacer. No va a ser nada, digamos, pues algo físico. Desgraciadamente yo sí quería hacer algo pues utilizando Arduinos. Yo creo que muchos tenían Arduinos por ahí. Tenía pensado yo hacer algo, pero pues por lo que sucedió, pues ya ni modo. Mis planes se fueron para atrás y pues ni modo. Tuve que idear otra estrategia para evaluar el proyecto final y pues va a ser mediante simulación, pero pues tratará de involucrar pues todos, la mayoría de los temas que hemos visto en el curso, que viene desde pues pasar un sistema eléctrico o mecánico a ecuación diferencial, trabajar con Laplace, función de transferencia, y pues posteriormente lo que vamos a ver la siguiente semana, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, es una clase corta para la última unidad. El tema que vamos a ver es relativo al control PID, ¿sale? En este curso, pues únicamente vamos a abarcar lo que es la parte teórica, ¿verdad? Déjenme ver. Pensé que no estaba transmitiendo la pantalla, pero sí. Bueno, miren, la parte teórica, que es lo que pues vamos a ver en este curso. Evidentemente, pues control PID tiene pues más campo de aplicación, pero pues debido a pues que no pudimos ver el curso de manera adecuada utilizando el Arduino y todo eso. De hecho, tenía una aplicación yo que quería usar con ustedes, que era eh, utilizar el Arduino para enlazarlo con MATLAB y pues hacer algo, una aplicación. Pero pues, bueno, miren, el control PID básicamente se refiere a lo siguiente. En cualquier sistema que yo tenga GDS, que sería mi planta, el control PID básicamente es un bloque que yo le voy a agregar antes de la planta. Ya habíamos hecho esto agregando un bloque de una constante de proporción, una K, ¿se acuerdan? Es lo que hemos trabajado las últimas semanas. Pero esa K es una simple y sencilla constante. El PID completo es esta expresión que están viendo aquí. Es una constante Kp más una constante Ki multiplicado por un integrador, que sería 1 sobre S, más una constante D, una Kd, multiplicada por un derivador, es decir, por una S. ¿Sí? Entonces, esta sería la expresión completa para un PID. Este bloque, pues GCDS, ¿verdad? Aquí se lo pusimos para que lo identifiquen. Este bloque, pues, ¿cuál sería su finalidad? Como vimos en temas pasados, ¿verdad? Del lugar geométrico y de eh, la estabilidad, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que cuando poníamos una K aquí y la manipulábamos, todo nuestro sistema se modificaba. O sea, se modificaba la respuesta, o sea, la salida. ¿Sale? Cuando modificábamos K.
Y esto lo comprobamos al hacer lo que es pues la tabla de Ruth-Hurwitz, ¿se acuerdan? Cada valor que le dábamos acá se modificaba los polos y esto a su vez me modificaba pues la estabilidad, ¿verdad? ¿Y esto por qué pasaba? Pues porque esta K, esta simple K constante me modificaba pues todo el sistema y sí influye mucho. Pero ahora le vamos a agregar estos dos elementos, un elemento derivativo y un elemento integrador. Y esto pues ya tendríamos completo nuestro P y D. Va a haber casos donde no queramos usar un derivativo, únicamente un proporcional integrador. Este, pues sencillamente sería un Kp más Ki entre S, ¿sale? Y posteriormente a lo mejor queremos usar únicamente un proporcional derivativo. En este caso nuestra expresión se reduce a Kp más Kd por S, ¿sale? Y bueno, pues este PID tiene la misma finalidad que es modificar nuestro sistema. En especial nos vamos a enfocar en hacer que nuestro sistema responda lo más rápido posible y en pues la precisión más cercana posible. Con el error en estado estable, buscar que el error en estado estable sea lo más pequeño posible. Si es cero, pues qué mejor. Pero pues el objetivo va a ser este, mejorar el tiempo de establecimiento y mejorar la precisión de mi señal de salida en estado permanente. Bueno, ese sería el objetivo. Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Vamos a tomar esta expresión Kp más Ki sobre S más Kd por S, la expresión del PID. Y aquí lo que vamos a hacer es sumarla de esta manera. Aquí, pues, ustedes saben que tengo una expresión y aquí tengo una resta, entonces, ¿cómo le hago para sumar todo esto? Pues, algebraicamente lo que puedo hacer es multiplicar Kp, ¿verdad? Por S entre S, que sería un 1, y multiplicar Kd también por S entre S. Entonces, aquí me quedaría Kd por S cuadrada. Aquí voy a hacer lo mismo, Kp lo multipliqué por S, sería más Kps, más Ki, que no le hice nada, más Ki. Como todos tienen un denominador común, pues simplemente se suman, ¿verdad? Y el denominador tendría entonces S. Aquí lo que hago ahora, fíjense, tengo una ecuación de grado 2, constante por S cuadrada, más constante por S, más constante. Voy a factorizar mi KD. Y voy a generar ahora sí que dos constantes auxiliares, que sería A y B, donde A es igual a Kp entre Kd y B va a ser igual a Ki entre Kd. Si ustedes se fijan, estas constantes, en efecto, son estas de aquí, concuerdan con el desarrollo. Si ustedes sustituyen, en lugar de A, lo sustituyen por Kp entre Kd, al multiplicar Kd por A, sería Kd arriba, Kd abajo, se eliminan y me queda Kp por S, que es la Kp que tengo aquí. Lo mismo con B, si yo sustituyo B, ¿verdad? En B sustituyo Ki entre Kd, va a pasar lo mismo, la Kd de arriba anula la de abajo y esta Ki me multiplica a, bueno, a ninguno porque no hay ninguna S, nada más sería Ki. Y pues esto es una manera de expresarlo con estas constantes de aquí, ¿sale? Entonces, aquí, si ustedes se fijan, yo tengo igual una expresión cuadrática. Todas las expresiones cuadráticas las puedo separar como dos factores, como en este caso. S más Z1 por S más Z2. Y en este caso, si se fijan, yo tengo dos ceros. Si se fijan, tengo dos ceros. Acuérdense que los ceros son los que están arriba, los polos son los que están abajo. Tengo dos ceros. Este Z1 pues no pasa nada porque pues, estoy trabajando con puras constantes. Z1 pues sería otra constante. Entonces, si se fijan, yo tengo aquí dos ceros, pero estos ceros dependen de lo que yo le dé a y a B. Y a su vez A y B pues dependen de Kp, de Ki y de Kd.
¿Sí lo ven? Entonces, al yo manipular aquí estos ceros, ¿verdad? Lo que estoy haciendo aquí es también manipulando el sistema, es decir, los ceros los estoy modificando aquí y por ende el lugar geométrico de las raíces también se modifica. Si se acuerdan que habíamos dicho que en el lugar geométrico de las raíces los polos siempre van buscando a los ceros, ¿sí? Aquí en el lugar geométrico de las raíces quiero ver algo en MATLAB, lo vamos a llegar para la siguiente clase, y pues a lo mejor vemos algo de PID, juntamos las dos, lo que es lugar geométrico en MATLAB y PID en MATLAB, lo dejamos para la siguiente sesión, antes de comenzar pues con la unidad número 3. Entonces, al hacer esto yo estoy modificando la posición de los ceros, modifico el lugar geométrico y por ende también modifico mi sistema. Esto es entonces lo que sucede. Entonces aquí podemos colocar ceros, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo, colocando ceros en cualquier lugar del plano, únicamente modificando las constantes Kp, Ki y Kd, ¿sí? A partir de un PID, pues lo que hicimos, modificamos nuestro lugar geométrico de una manera específica, ¿sale? Bueno, el método para usar el control PID es un método un poco empírico, es decir, no es algo que tenga un soporte, digamos, muy matemático. Entonces, sí, esto únicamente, ¿verdad? Déjenme ver, me parece que me faltó aquí una imagen. Hasta ahorita me estoy dando cuenta, fíjense que me faltó una imagen. Déjenme pegarla aquí, creo que aquí la tengo. Sí, déjenme, no me tardo nada, denme 30 segunditos. La dejé aquí en el escritorio. Aquí está. Déjenme ver si es esta. Ok. Es esta de aquí. Ah, ok. No, no es cierto. Bueno, tengo 3 aquí. Acá tengo 2, ¿no? Entonces sí me falta una. Y esa que me falta viene siendo esta, ya está. Esta, me parece que es esta. Esta también. Ok. Me parece que sí es esta de aquí. Vamos a agregarla aquí. Listo, ahora sí. Déjenme hacerla un poquito grande. Listo, ya quedó. Ya quedó. Ahí está, ya. Ya con eso más que suficiente. Y bueno, esto vamos a ponerlo por aquí. Aquí. Ahora sí, déjenme volver a compartir mi escritorio. Ahí está. Bueno, miren, esto que yo tengo por aquí, ¿qué sucede en el PID? Básicamente cuando yo puedo poner esta tablita de aquí. Cuando yo modifico Kp, Ki y Kd, en realidad se van a modificar en mi sistema 3 importantes parámetros. El sobrepico, el porcentaje de sobrepico, que es lo que pues es como el sobreimpulso, ¿se acuerdan? El MP es lo que se pasa un poco mi salida antes de llegar al valor de estado permanente. El tiempo de establecimiento, ¿verdad? El tiempo de establecimiento, que es el tiempo que tarda mi señal en llegar a su valor final. Y el error en estado estacionario. El error en estado estacionario es, pues, digamos, también el valor final, ¿verdad? Pero, pues, digamos, la modificación que hay en ese valor final, ¿verdad? Sabemos que cuando hay un error en estado estacionario, si mi valor al que debe de llegar, mi señal debe ser 1, y está en 1.1, pues decimos que ahí hay un error en estado estacionario. Esto ya lo habíamos visto, que pues depende del sistema, ¿verdad? Depende de la estructura del sistema.
Y el error en estado estacionario, ¿verdad? Sería esto. Habíamos dicho también pues, que la entrada me define mi salida final. O sea, si yo trabajo con una entrada de 1 voltio, mi salida pues debe de ser 1. Si yo trabajo con una entrada de 2, mi salida debe de ser 2. Entonces, estos son los 3 parámetros que se van a modificar, que se van a afectar. Si yo incremento Kp, al momento de que yo doy un valor de Kp y lo incremento, ¿qué le va a suceder a estos 3 características de mi sistema? El sobrepico va a incrementar, para empezar, el sobrepico va a incrementar. En el tiempo de establecimiento no va a haber impacto, o va a tener un impacto muy pequeño. Se va a modificar una cosa un poco pequeña, no va a tener mucho impacto, y el error en estado estacionario va a decrementar. ¿Sale? Estos serían las 3 afectaciones que va a suceder cuando yo incremento Kp. Si yo incremento Ki, ¿qué le va a pasar a estas 3 características? Para empezar, el porcentaje sobre pico o el sobre impulso máximo va a incrementar también. El tiempo de establecimiento va a incrementar también. Y el error, pues sería error en estado estacionario 0. Entonces ahí sería lo que pasaría cuando incrementa KI. Cuando incrementa KD, en general, lo que va a pasar es que el porcentaje sobre pico va a decrementar, el tiempo de establecimiento también va a decrementar, y el error en estacionario no tendrá mucho impacto, ¿no? Entonces, en términos generales, esto es lo que pasaría con los 3 parámetros, Kp, Ki y Kd. Pero como yo les había dicho, este método es muy empírico, no vayan a enfocarse 100% en estas características. Estas características serían más como una guía, porque pues obviamente el Kp pues es el que tiene más peso, se podría decir. Y bueno, ¿cómo es lo que se recomienda hacer en este método? Fíjense, este método se le llama sintonización manual, es un método de prueba y error. Lo que se recomienda es hacer lo siguiente. Primero, vamos a iniciar KI y KD en 0, ¿sale? En 0. Luego vamos a incrementar Kp, lo vamos a incrementar, hasta que mi salida en lazo cerrado sea oscilatoria. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, una señal que parezca, pues, que no tiene oscilaciones, ¿verdad? Primero empiezo dándole a KI y KD 0. Luego voy a incrementar Kp, incremento, hasta que yo vea que tengo una salida oscilatoria, ¿sí? Luego lo que voy a hacer es reducir ese Kp hasta obtener el criterio de 1/4, así entre comillas. ¿Qué significa este criterio? Más o menos vamos a buscar lo que es la segunda oscilación, donde está el segundo pico. Este segundo pico, no sé si lo alcancen a ver, va a tener un porcentaje de sobreimpulso del 25%. Por ejemplo, si yo tengo una salida, ¿verdad?, donde su estado estable es 1, pues este segundo pico tiene que estar en 1.25, ¿verdad? A lo mejor un poquito más, un poquito menos, pero en general ese sería el criterio, más o menos de 1/4. ¿Sale? El tercer paso sería, ahora sí, miren, incrementar KI y KD hasta conseguir lo deseado. Lo deseado, pues, ¿dónde sería? Buscar que la salida tenga una respuesta muy rápida, un error 0, un error en estado estable 0, un tiempo de establecimiento, pues obviamente muy, muy corto, muy pequeño. El objetivo es que la salida sea rápida, sea precisa, ¿verdad?, y lo más eficiente posible. Entonces aquí, por ejemplo, imagínense si yo tuviera hay por ejemplo un proyecto por ahí que es de un brazo. Hagan de cuenta que es un brazo, es como un péndulo, y en el extremo tiene como un ventilador, un motor de dron. Entonces, imaginen cómo sería mi salida si considero mi salida la posición del péndulo. Si es oscilatoria,
¿cómo va a estar el péndulo? Va a estar así, oscilando, ¿verdad? Y si yo uso por ejemplo, aquí, le doy un golpecito al brazo para que se desestabilice, pues ahí lo voy a empeorar un poco más. Si estaba oscilando, pues imagínense. Entonces, si yo uso un PID, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando esté oscilando? Pues cuando esté oscilando con el PID, lo que voy a hacer es que busque la señal en estado permanente lo más rápido posible, ¿sí? Que el tiempo de establecimiento sea corto, que el sobrepico sea también nulo, si se puede, y el error en estado estacionario también. Entonces, ¿qué va a pasar cuando diseño un PID en este proyecto, por ejemplo? Pues que el péndulo se va inmediatamente a la horizontal. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy otro golpe, por ejemplo, ¿qué pasaría? El péndulo, al momento de detectar que el ángulo cambió, inmediatamente el PID lo regresa al estado permanente, o sea, al ángulo, se podría decir, cero. ¿Sale? Entonces, esa es la importancia de los PID, que nos ayudan a controlar un sistema buscando la salida, la salida en estado permanente lo más rápido posible, y hacer eso, buscar la estabilidad del sistema lo más rápido posible. ¿Sale? Entonces, pues eso sería un ejemplo más o menos de la importancia de lo que es el PID. Bueno, este ejemplo lo vamos a continuar, como les decía, la siguiente clase con MATLAB para que lo vean más gráficamente. Y bueno, un método que es un poco más matemático, que es un poco más para desarrollar, es el siguiente. Es el método llamado de Ziegler-Nichols. ¿Este método en qué consiste? Bueno, Ziegler y Nichols, o sea, dos científicos, propusieron dos métodos para determinar los valores de la ganancia KP. Tiempo integral TI, tiempo derivativo TD. Esto ahorita lo vamos a ver que es TI, que es TD. En base en las características de respuesta transitoria de una planta específica. Se pretende obtener un sobreimpulso del 25% en la respuesta escalón. Entonces, en este caso vamos a ver a qué se refiere. Vamos a ver únicamente un método, el otro no lo vamos a ver. Este método se basa en lo siguiente, miren. Si la planta, es decir, si nuestra GDS no tiene integradores ni polos dominantes complejos conjugados, cuando ustedes grafiquen, ¿verdad?, esta respuesta va a tener una curva parecida a una S, como lo pueden ver en la imagen. Entonces, esta sería la salida del sistema. En caso de que pues cumpla con esto, no tenemos algún polo por ahí dominante complejo y no tenemos por aquí lo que es integradores, ¿verdad? Entonces, tiene esta forma de S, esta gráfica. Ahora, aquí lo que hay que ver es lo siguiente. Todas las gráficas de funciones de este tipo, ¿cómo se comportaría aquí la señal? Si se fijan aquí, por ejemplo, empieza normal, empieza en horizontal. Si yo trazo aquí una recta, ¿verdad? La recta va modificando su pendiente, incrementa, 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 hasta que llega a un punto donde ya no incrementa, sino que se mantiene, y luego de ahí la pendiente se mantiene y poco a poco empieza a decrementar. Este punto se le llama punto de inflexión, donde ocurre este cambio de pendientes. En lugar de ir incrementando, 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 en ese punto deja de incrementar y a partir de ahí empieza a decrementar, 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 hasta que llega aquí, a la línea horizontal, donde pues la pendiente ya sería cero, ¿verdad? Entonces este punto se llama punto de inflexión. Este punto de inflexión, pues hay muchos métodos para encontrarlo, que no vamos a poner interés ahorita en eso, pues porque hay que ver, pues
lo que son las derivadas y bueno, ahorita no es ahorita de nuestro interés entrar de lleno a esto. Entonces, únicamente nos vamos a centrar en el método, en el puro método. El punto de inflexión, entonces, sería el punto que les acabo de comentar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una línea tangente a ese punto de inflexión. Una línea tangente. Esta línea tangente va a cruzar en el eje T y en el eje donde está mi valor en estado permanente. Es decir, el valor donde mi función se mantiene. En este caso puede ser, generalmente es 1, aquí lo consideramos como K. Entonces me va a generar estos dos cruces, ¿verdad? Los voy a detectar y voy a definir lo siguiente. La distancia que hay del origen al primer cruce la voy a llamar L. Y la distancia que hay de, pues ahora sí que los dos cruces, ¿verdad? De este de aquí a este de acá, la voy a llamar T. L y T. ¿Qué sigue de aquí? Bueno, aquí pues puse, espero que no se vea muy oscuro, más o menos hice un ejemplo. Miren, supongamos que yo tengo esta gráfica de aquí, de mi sistema, una S, y el punto de inflexión está por aquí. Vamos a suponer, yo sé que a lo mejor la escala no está bien definida, pero bueno, vamos a suponer que el punto de cruce en el eje T es 13 y el punto de cruce en, pues ahora sí que la línea donde está el estado permanente es 37, ¿sale? Yo sé que a lo mejor no es la misma distancia, pero vamos a suponer que sí sea esa. Entonces, del origen a 13 yo voy a tener L. Es L y de 13 a 37 sería T. Anoto esos valores aquí. Lo que sigue es hacer las siguientes ecuaciones. Miren, estas ecuaciones de aquí son ecuaciones ya definidas del método de Ziegler-Nichols. Me dice Kp es igual a 1.2 por T sobre L. T y L ya las tengo, entonces nada más las sustituyo. Y esto me va a dar un valor de Kp de 2.21. Para Ti me dice que Ti es igual a 2L. Yo ya tengo L, sería 13. 2 por 13, 26. Para TD yo ya tengo L, ¿verdad? Para TD me dice que es 0.5L, sería 0.5 por 13. Y esto me va a dar 6.5. Si se fijan, es un método súper sencillo. Después de esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ya tengo Kp, ya tengo esta constante Ti y esta constante Td. En PID se puede expresar de la siguiente manera. Kp por 1 más 1 sobre TIS más TD por S. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de aquí, esta ecuación que tenemos, es esta misma que vimos al principio. Es esta misma. Nada más que, pues aquí, al factorizar Kp, ¿verdad? Al factorizar Kp aquí, pues sería 1. Y si factorizamos Kp de aquí, una constante, pues aquí la define, en el método de Ziegler-Nichols, la define como 1 sobre Ti. No hay mucho que decir. Y más Td por S. ¿Sale? Entonces, esta es otra forma de expresar pues ahora sí que la expresión, valga la redundancia, de mi PID. Lo único que hago, pues, es sustituir los valores que ya saqué y me va a quedar esta expresión, 2.2 por 1 más 1 sobre 26S más 6.5S. Y ya con esto, pues esto sería todo. Miren, ya tengo mi PID obtenido con el método de Ziegler-Nichols. Lo único que, pues, ahora sí que tenemos que considerar, pues es que a lo mejor nos tienen que proporcionar la gráfica y nos tienen que proporcionar la recta de tangente del punto de inflexión, ¿sí? Como les decía, no vamos a ahondar mucho en encontrar el punto de inflexión y todo eso. Únicamente, pues, nos dan esto y ya con esto sacamos los parámetros, ¿no? Si ustedes grafican esto,
a lo mejor no les va a dar tan preciso. A lo mejor ya para una, digamos, aplicación más práctica, nos serviría un poco más el método de prueba y error, ¿sale? Pero pues bueno, este sería un método, es un método ahora sí que matemático que podemos utilizar, y el otro sería un método empírico de prueba y error. La siguiente clase, pues entonces vemos el método de prueba y error, más o menos para que vean cómo se comporta la gráfica en un sistema, y vemos también lo que yo quería ver, era lo que vimos de el lugar geométrico de las raíces, este ejemplo último que vimos. Me gustaría que lo vieran en MATLAB. Así que, pues bueno, hasta aquí dejamos esta sesión. Hasta aquí terminamos. Muy bien. Y pues bueno, si tienen una clase o algo, pues los dejo que... Okay. Gracias, profe. Bueno, Profe, ¿esta presentación de Payday nos la va a pasar? sí, yo creo que sí. Déjame ver si no falta... Sí, yo se la subo ahorita. Creo que ya no voy a agregar otra cosa. Sí, yo ahorita ya creo que ya con esto ya se las subo ahorita para que si la quieren checar. ¿Sí? Profe, nada más por último, ¿me puede repetir qué es L y qué es T para poderlo anotar aquí? ¿Cómo es? Sí, cómo no. L viene siendo la distancia que hay entre el origen. A ver, creo que no se está viendo la pantalla. Déjame ponerla porque ahí está. Viene siendo la distancia que hay del origen a la intersección de la recta con el eje T. ¿Sí? Del origen a la intersección de la recta con el eje T. El eje tiempo. Y T viene siendo la distancia entre las dos intersecciones. Entre las dos intersecciones de la recta. ¿Sí? ¿Ya lo anotaste? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, pues entonces... A ver, Yo ¿qué tengo pasó? una duda rápida pero de ayer. Lo que pasa es que me quedé con dudas sobre lo de los ángulos de las asíntotas de ayer, porque ya ve que usted tenía anotado teta 1, teta 0, teta 1 y teta 2. Entonces me quedé con la duda de que si ese 0, 1 y 2 era, más bien que si K era porque era la asíntota 0, la asíntota 1, la asíntota 2, o por los valores de no me acuerdo que estábamos viendo, pero Dices aquí es... arribita, ajá, porque usted tiene teta 0, teta 1 y teta 2. Mira, este sigma 0 es básicamente es el origen, ¿verdad? De las asíntotas. Acuérdate que como yo tengo aquí tres polos, voy a tener entonces tres asíntotas. El número de polos que yo tenga aquí va a ser el número de asíntotas que yo tenga. Entonces, este sigma, pues es nada más, se hace una vez, porque este es el origen donde van a estar mis tres asíntotas, que sería -1. Y este teta 0, teta 1, teta 2 son los ángulos de las asíntotas, ¿verdad? En este caso, pues aquí lo único que voy a tomar en cuenta es esta ecuación de aquí, pi por 2k más 1, entre el número de polos menos el número de ceros. Voy a tomar acá igual a 0, igual a 1, empezando desde 0. 0, 1, Okay, sí, 2, bien. así. Pero ¿Sale? así siempre, profe, con... Sí, sí, desde 0, 1, 2, y así de acuerdo al número de asíntotas que yo tenga, en este caso 3, entonces tendría teta 0, teta 1 y teta 2. Hasta ahí ya serían todas, ¿sí? Y esto, Sí. pues, rápidamente lo ubico, pues, esta sería de 60, esta que está horizontal sería la de 180, y esta que va para abajo sería la de 300, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, Gracias. pues, sale de nada. Los dejo, pues, nos vemos. Hasta la próxima. Bye, profe. Adiós. Dale, profe, gracias. Dale, que tengan bonito día. Adiós.